Martes 22 de marzo, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada jornada a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario al paseo por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba, también como siempre veremos prensa digital, un recorrido que como cada martes nos viene acompañando Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Director, como saben, del diario El Día de Córdoba. Hoy, bueno, la foto ya la supondrán, toda la foto de la prensa escrita es para la manifestación de ayer de los camioneros por Córdoba y los titulares también relacionados con este asunto del gasoil. El Diario de Córdoba ha escogido estos dos temas, ese tema para abrir, a 4 columnas, el titular: el Gobierno ofrece 500 millones de ayuda para el gasóleo del transporte, y el titular: los camioneros toman Córdoba. Una foto que firma, o sea, la foto de tal, camioneros toman Córdoba, y la foto la firma Manolo Murillo, y los camiones dando la vuelta a esta ruta que hicieron por el Vallellano, entre otras avenidas. El diario ABC lo están viendo: el Gobierno bonificará el gasóleo al transporte, pero no baja impuestos. La foto que firma en este caso Valerio Merino, pues también el paso de los camiones por el Paseo de la Historia en esta ocasión y, bueno, pues como se ve, algunos viandantes aplaudiendo el paso de la comitiva. El diario El Día, el titular: el Gobierno rebaja el gasóleo y el transporte bloquea Córdoba. La foto la firma Miguel Ángel Salas, y el paso de los camiones, pues en este caso también por el Paseo de la Victoria, bueno, con mucha expectación por parte del público. En esta foto se ve la cantidad tremenda de vehículos. No hubo una coincidencia en cifras, medio millar decían algunos, ellos decían en torno al millar de cabezas tractoras. Bajamos en medio, como casi siempre suele estar la virtud del término medio, Juan. Sí, bueno, yo creo que es complicado saber cuánto es el número total, porque sabemos que en este tipo de movilizaciones la policía suele dar una cifra y los convocantes otra, ¿no? En cualquier caso, lo que sí es verdad que ruido hicieron, y mucho, y también colapsaron y paralizaron el tráfico por el centro de la ciudad durante varias horas, ¿no? Yo creo que eso era evidente y se escuchaba prácticamente casi en toda la ciudad el sonido de los claxons de los camiones, con lo cual, si querían llamar la atención, yo sinceramente creo que incluso puede que este tipo de movilizaciones en determinadas circunstancias pueden ser incluso más llamativas que otras acciones que se han llevado a cabo en los últimos días y por esta plataforma que en fin, que generan alguna duda y que luego podemos profundizar si quiere al respecto, ¿no? Efectivamente, provoca menos, entre comillas, inconvenientes una marcha lenta de vehículos que el desabastecimiento de determinados productos que se está produciendo, como saben. Todavía no hay nada especialmente grave, el pescado solo, pero por varias coincidencias, pero en general hay alguna gasolinera en la provincia que tiene dificultades para proveerse de combustible, hay algunos establecimientos que tienen más dificultad, pero en general se está sobrellevando. Por cierto, luego ahora entramos, como decía Juan, en reivindicaciones y tal, pero hubo una polémica a primera hora. Y tenemos imágenes de la marcha. Hubo una polémica porque la subdelegación negó la entrada de los vehículos a la ciudad, y luego Torrico, Miguel Ángel Torrico, lo recoge, por ejemplo, Cordópolis, reconoce que le llamó el portavoz de la plataforma y le dijo que quería entrar a la ciudad, y dijo Torrico que por ahí no había problema. Claro, él no era quien autorizaba la marcha, con lo cual fue una marcha no autorizada que se supone que debería ser sancionada. Creo que al final no se sancionará, supongo y espero, porque tampoco sería echar más leña al fuego, pero hubo esa primera hora de la mañana ese pequeño lío. Sí, porque vamos a ver, aquí hay que solicitar, como cualquier manifestación, el permiso gubernativo pertinente, como se decía antes, que era la subdelegación del Gobierno, ¿no? En este caso no hubo una autorización, desconozco las razones. Creo que se esgrimió que había una premura de tiempo y que no daba, y que en fin, que había que haberlo solicitado con mayor antelación. Claro, al preguntar al ayuntamiento, pues mire usted, por nosotros no tenemos problema, pero claro, es como el chiste del barbero y el perro, ¿no? Como usted, si es que al final el perro no es mío. Entonces, creo que aquí donde puede estar la confusión. En cualquier caso, pues bueno, se abrió ese pequeño resquicio para que los camioneros pues pudieran circular por el centro de la ciudad como lo hicieron, pues además con total apoyo de la policía local, como no podía ser de otra manera, ¿no? Que controló el tráfico, lo desvió por las calles por las que más o menos se pudo y bueno, se vio una organización, entre comillas,
yo creo que más o menos razonable para lo que es una protesta de este tipo, ¿no? Los vehículos no llegaron a detenerse, iban caminando, iban marchando, con lo cual no llegó a producirse un atasco importante, aunque sí que retrasaron lógicamente la circulación por toda la ciudad. Publica El País, no sé si lo he leído hoy o ayer, que la Guardia Civil no está muy de acuerdo con algunos ayuntamientos que han expresado un apoyo absoluto a la huelga, a las movilizaciones, porque bueno, les pilla un poco, eso, les pilla a contramano. Ayer los camioneros decidieron, a media mañana, a las 10, decidieron que iban a entrar a la ciudad, porque habían pedido permiso para utilizar la A4 y la A45, la autovía. Y se le ocurrió, ¿por qué no entrar a la ciudad también? Y pidieron permiso y dijeron que no podían, que eran 10 días de antelación. Y dijeron, bueno, pues vamos a ir despacito porque eso no nos pueden prohibir, que entre un camión en la ciudad, claro, han pagado su licencia y su derecho, pueden hacerlo. Pero, como digo, la Guardia Civil está expresando, no sé si de manera oficial o de manera extraoficial, pues su descontento por esa permisividad que se está dando en algunos ayuntamientos, que en cuanto alguien le dice, oye, que quiero entrar, pues por supuesto entre y colapsa esto si quieres, que no nos preocupa, o incluso, no voy a decir que le beneficia, pero bueno, vamos a echarle un capotazo a eso. Bueno, yo creo que estamos viendo que en este caso la plataforma convocante pues se van organizando prácticamente casi de día en día, incluso van aprendiendo cómo funciona esto, porque al principio parecía que estábamos, entre comillas, casi en la clandestinidad, no sabíamos ni quién era el portavoz, ni cómo se organizaban los turnos, ni absolutamente nada, porque es que además es una plataforma que no tiene representación en la mesa de negociación con el gobierno y demás, en fin, que creo que había una serie de disfunciones dentro de los propios convocantes que nadie sabía muy bien aclarar. Y si a eso le unes, pues bueno, que la Guardia Civil ha tenido un trabajo muy intenso en los últimos días, porque como no se convocaba, no se anunciaba prácticamente nada, tenía que acudir prácticamente a la llamada o de las grandes empresas o de las distribuciones o de Merca Córdoba en función de la hora en las que se le avisaran. No había una previsión de dónde actuar. Entonces todo esto ha generado lógicamente malestar entre los propios agentes, ¿no? Y si a eso le unes, pues que bueno, los ayuntamientos están siendo permisivos, en este caso se están adhiriendo. Ayer por parte del ayuntamiento yo creo que hubo un posicionamiento total a favor de los huelguistas. ¿El equipo de gobierno? Sí. Claro, del equipo de gobierno. Entonces, pues claro, todo eso pues puede generar que los propios agentes, que son los que se están encontrando cada día en cómo actuar frente a los transportistas, pues tengan o muestren cierto malestar, ¿no? Yo lo veo lógico, ¿no? Y sobre todo porque ahora mismo, y yo creo que lo analizábamos este domingo en nuestro periódico, ahora mismo la opinión pública está del lado de los transportistas, ¿no? Están sabiendo medir muy bien eso, pero ojo, otra cosa es si el conflicto se va alargando, si se van anunciando una serie de medidas como las que ayer anunció el gobierno y se dice que no, y todo eso se junta con algún tipo de desabastecimiento en la cadena alimentaria, algo más importante de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Yo creo que a partir de eso tal vez se abriría otro escenario, ¿no? Ayer el gobierno hubo una reunión de 3 ministras con la Mesa Nacional del Transporte, donde no está la plataforma esta, porque una plataforma que ellos dicen que no son minoritarios, pero es cierto que no tienen afiliados, no se sabe quiénes son, con lo cual no son mayoritarios. Bueno, la reunión, el gobierno propuso o le anunció que va a haber un descuento para el gasoil profesional, para el de los camioneros, supongo también para el agrícola y también para los pesqueros. Pero decían que no había suficiente cuantificación, no hubo concreción, no dijeron ni cuándo, ni cuánto se ahorran, ni cuándo empiezan a funcionar. Si esos 500 millones que anunciaron las ministras era para un año, o para un mes, o para una vida, claro, es cierto que no hay concreción. Y dijeron, mira, hasta que no nos diga algo más, y dijo, la plataforma mantiene los paros, e incluso Fenadismer creo que se ha unido, no al paro en sí, pero sí que ha dicho, mira, que comprendemos que algunos profesionales se unan a las movilizaciones. Sí, yo creo que aquí lo que falta, como lo estamos viendo en las 3-4 últimas semanas, falta una concreción por parte del gobierno, tanto en fecha, en cuantía y en explicar un poco este tipo de anuncios, ¿no? Y creo que faltan medidas valientes por parte de todos. Recordemos que de los impuestos de los hidrocarburos, que son muchísimos los que hay sobre cuando consumimos cualquier tipo de combustible, gasoil, gasolina y demás,
hay muchísimos, además son impuestos que unos son del Estado, otros son de las comunidades autónomas, en fin, y hasta ahora ni ninguna comunidad autónoma ni el propio gobierno han dicho, pues mire usted, estamos dispuestos vía decreto o vía cualquier acuerdo a partir del lunes que viene, de la semana que viene o del 2 de junio, no lo sé, pues a rebajar el precio del combustible en el tramo autonómico, en el tramo estatal, en los tramos que haya, incluso en los medios pensionistas, como decimos siempre, y esto es lo que van a pagar ustedes a partir de tal fecha. Yo creo que falta un poco de, en fin, de que se explique en qué consiste todo este proyecto, porque las grandes cifras, pues bueno, quedan muy bien, se venden muy bien a modo de titular, pero luego está la letra pequeña que es la que nos tienen que contar, ¿no? El jueves y el viernes hay cumbre europea, cumbre de los presidentes de gobierno, el Estado de Gobierno de toda Europa, donde se supone que se van a empezar a articular medidas. Hoy por ahí dice ABC que Bruselas no da con la fórmula para hacer frente a la crisis energética. También yo añadiría a la crisis del carburante. No pasa solamente en España, ¿eh? En Francia también hay paro de camioneros, en Italia también se ha ido por las nubes el gasoil y también hay muchas protestas. Es decir, que es la situación del bloqueo energético, tanto de la luz como de los carburantes, global en Europa, incluso en algunos otros países de por ahí, por el resto del mundo. Bueno, dejamos el tema por ahora. Igual si da tiempo volvemos. Una foto en el diario Córdoba que yo creo que todo el mundo ya esperando años. Empiezan las demoliciones, dice que permitirá la ampliación de la avenida de Trasierra, de la carretera de Trasierra, hasta hacer la avenida. Llevamos 15 años, creo, esperando que echen abajo el bloque del bar El Pireo y un par de ellos que había al lado. Y por fin parece que ayer llegó la piqueta, aunque también dijeron que bueno, que era casi que se pone una foto porque eso va a ir despacito, van a tardar 2 meses en tirar en un par de bloques, que yo creo que eso, con un poco de fuerza, los vecinos con las ganas que tienen, lo echaríamos alguna mañana. Bueno, yo creo que sí, que podemos estar hablando, sabemos que el concejal de urbanismo, que es muy dado a nuestro amigo Salvador Fuentes a dar titulares, pues calificó como un día histórico y demás. Está bien desde el punto de vista de la política, pero bueno, el día histórico será cuando la avenida no tenga ese obstáculo y sea de verdad lo que se planteó hace más de 20 años de lo que tenía que ser la avenida Trasierra. Pero sí es verdad que se trata de una buena noticia porque, no sé por qué, pero creo que las 3 últimas corporaciones, los gobiernos municipales, no han sido capaces de echar abajo este bloque. No sé, desconozco, si te digo la verdad, qué obstáculo legal había para ello, pero la cuestión es que hasta ayer no se pudo ni siquiera hacer esa foto de la que tú hablabas, en fin, de los operarios allí con las piquetas tratando de echar abajo los 2 edificios. En cualquier caso, bienvenida sea la medida, porque los vecinos lo llevan reclamando muchos años e incomprensiblemente no sé por qué no se ha hecho antes, ¿no? Porque es que además yo creo que va a haber un cambio sustancial en toda esa avenida y, en fin, que va a quedar como debería de quedar y como todos los cordobeses esperamos, ¿no? Es la salida natural de Córdoba hacia el norte, hacia la sierra, de hecho la carretera de la sierra, y no es ningún secreto. Y desde hace mucho tiempo hubo un obstáculo con un edificio, hubo unos vecinos que impugnaron los justiprecios por la expropiación, hubo vecinos que se fueron voluntariamente, vendieron su parcela y otros que pleitearon, y eso ha ido eternizando el proyecto, ¿no? El proceso. Lo que es cierto es que Córdoba está creciendo hacia ahí, Córdoba crece hacia el norte y noroeste, y hay un tramo de la carretera que, como saben, tiene un carrilito para sacar y entrar vecinos, que antes era solamente para las parcelas, ahora es que prácticamente todo el crecimiento de la ciudad está yendo hacia esa zona. Sí, yo creo que es que va a ser un punto de entrada y salida, de conexión de la zona de expansión de la ciudad hacia todo lo que era la carretera de Trasierra, Cortijo del Cura y demás. En fin, yo creo que va a ser tiene que ser una puerta de entrada un poco al centro y es importante que eso se hubiera solucionado hace muchos años. Y lo que tú decías de los justiprecios y demás, yo creo que es verdad que al principio hubo algunos recursos, pero si mal no recuerdo, están resueltos desde hace más de 6 años, están resueltos esos justiprecios y esas cuestiones legales y de derecho que le correspondían a los propietarios. Creo que estaban resueltos, a no ser que se me escape a mí algún hilo. Entonces, pues, en fin, no sé. La explicación de que al menos lo que son estos 6, 7 últimos años de por qué no se ha hecho, no lo desconozco, pero vamos, insisto, en que esa avenida está llamada a ser
un viario importante de la ciudad, y lo vamos a ver cuando esté terminado, ¿no? De Córdoba está creciendo hacia esa zona. Por cierto, publica los periódicos, lo trae por ejemplo El Día, que el obispado ha pedido una parcela en la zona de Turruñuelos, en la zona al norte de la carretera, de la calle Abderramán I, para construir una iglesia, una parroquia allí en ese espacio. Una parcela de 2.200 metros, según parece, según he leído en el Día, por ejemplo, publica el Luis Chaparro, y negocio que se resolvería por una donación. O sea, lo que pretende el obispado es que el ayuntamiento le regale una parcela al obispado para construir allí una parroquia que dé cobertura a los muchos católicos, dice el obispado, que se están mudando a esos barrios. Creo que es lo habitual, que se haga por donación de las parcelas municipales, aunque no sé si poco a poco eso habría que ir resolviéndolo, porque no sé por qué la ciudad tiene que entregar. No digo que esté mal, digo que no sé si ya los tiempos han cambiado hasta el punto de tener que justificar un poco más este tipo de donaciones de regalos. Bueno, vamos a ver, cuando se hace una urbanización todos sabemos que se reserva un 10% del suelo, que normalmente suelen ser para lo que son lo que siempre llamamos servicios, ¿no? Luego son espacios educativos, dotacionales, centros de servicios sociales, centros de salud, colegios, institutos, en fin. Hasta ahora parece ser que dentro de ese suelo, en algunas ocasiones, estoy hablando de muchos años atrás, también se reservaba suelo para este tipo de templos religiosos, ¿no? Eso, lógicamente, con la normativa ha ido cambiando y eso ya no es así, con lo cual se tiene que recurrir a la figura de la donación. Yo, en fin, coincido contigo, no sé si en lo que se supone que es un estado confesional, en fin, esto se puede hacer o no, entiendo que sí, que se puede hacer y ha sido lo habitual, pero, en fin, lo suyo sería que hubiera el máximo consenso posible para al menos no generar ni polémica ni nada por el estilo. Pero desconozco por qué se tiene que hacer así en donación, no sé si es por una cuestión legal o por qué, pero sabemos que ha ocurrido en otras ocasiones. De hecho, en una zona también muy cercana, ¿no? En la zona de la isla, y también allí está la iglesia que se hizo, no recuerdo Santa ahora, Rafaela María. Santa Rafaela María, exactamente. En fin, desconozco cuál fue el proceso, pero tampoco fue muy complicado que se pudiera construir allí. Es más complicado porque tenía una parcela en la Cañada, la cambiaron porque el centro parroquial no estaba junto a la parroquia inicialmente, y el obispado permutó una parcela por otra y hizo las dos, el edificio junto al centro parroquial lo construyó la misma unidad y la de Fuerteventura. En este caso, el de la iglesia que se planea en Turruñuelos, hay por ahí incluso una foto, si vemos la información que publica, por ejemplo, El Día, hay una infografía que ha presentado el obispado sobre esta parroquia. Lleva centro parroquial, lleva parroquia, un patio, un campanario, es una parroquia, un diseño que recuerda a la ópera de Sydney, que ha sorprendido un poco, a mí por lo menos me ha sorprendido un poco, no sé yo hasta qué punto Córdoba tiene esa relación con el mar y con los veleros y con la... En fin, estarán buscando los compañeros, supongo, esa imagen. Y como digo, luego eso lo sacará, lógicamente, la iglesia de levantarlo, eso ya no corresponde a los... Ahí está la imagen que le decía, esa es la infografía que han presentado, esa torre, el campanario, un patio central, el hogar parroquial, donde iría, supongo, la residencia del sacerdote, pues la habitación de la catequesis, o lo que tengan ahí para ese tipo de una hermandad que hubiera, no sé. Y luego esta parroquia, esta construcción, así con esas tres alturas, que por cierto, dice Urbanismo que, bueno, vamos despacito, que a las alturas tiene esto, porque la foto no se ve cómo de alto será ese edificio. Sí, supongo que se verá que adaptar. Esto es una primera maqueta de lo que se quiere y bueno, tendrá que decidir el urbanismo. Y yo creo que ha apuntado una cuestión que es importante. Una cosa es una donación y otra cosa es cuando se pueda llegar a una permuta. Yo creo que en este caso también la iglesia tiene suficiente suelo y propiedades en la ciudad, que no son templos, sino de otro tipo de usos, que bueno, tal vez una permuta, aunque sea en otra zona de la ciudad, podría ser una salida, yo creo, muchísimo más aceptable por parte de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sería una fórmula también a valorar, porque creo que tal vez sería la más aceptada socialmente, ¿no? Sí, de hecho hay ejemplos, la iglesia de Magdalena se desacralizó en su día, se permutó creo que por la del Figueroa, ahora hablo de memoria, pero cuando ha hecho falta en una ocasión un suelo,
se ha desacralizado algún templo que no se utilizaba, por ejemplo, de la Magdalena, y se permutó con otro, y bueno, pues no parece que haya un hecho que sea discriminatorio para algunos o preferencial para otros. Yo no sé cómo se hace cuando quien pide un suelo es la iglesia evangélica o es una mezquita, supongo, entiendo y espero que el criterio sea siempre el mismo y que no se prime a una confesión sobre la otra, aunque evidentemente la mayoritaria sea la católica. Es decir, yo creo que debería quedar claro, como decía Juan, España es un Estado laico, confesional al menos, y no tiene que haber privilegios para nadie. Sí, sobre todo, más que todo para generar muchas veces esas polémicas absurdas en las que entramos con este tipo de cuestiones, ¿no? Y yo siempre digo que ahí es de las pocas cosas que sí podemos envidiar de los franceses, ¿no? Donde las cuestiones religiosas y de creencias forman parte de lo íntimo, de lo familiar, sí. En fin, y no se exhiben, no hay esa exhibición cuasi pública de lo que son ese tipo de sentimientos, ¿no? Pero en cualquier caso, para acabar con cualquier duda, que todo se haga con la máxima transparencia y de la manera más razonable posible. Y insisto en que la permuta con otros suelos, pues yo creo que sería lo más razonable, ¿no? Por acabar con este asunto, decía yo, parroquia y centro parroquial, supongo que con la residencia del sacerdote, con el domicilio, que no sé si esto es un espacio religioso o público, el tema de que la residencia también venga incluida en que le regale el espacio para la casa del cura, que repito, no es que me parezca mal ni bien, lo que pasa es que creo que para evitar suspicacias tendría que haber, no sé si un reglamento o un qué, pero que se aclararan todas estas cosas. Sí, yo creo que es lo suyo y supongo que urbanismo tendrá los mecanismos para valorarlo. Más cosas. Dice, por ejemplo, lo he leído en la portada del diario Córdoba, la residencia escolar en el Vial Norte tendrá una inversión de 11,4 millones de euros. Es que es un dinero importante, una cantidad importante. Hace poco conocimos el proyecto de esa escuela, de esa residencia de estudiantes en Rabanales, que va a promover el Grupo Barín. Y bueno, y este proyecto también. Córdoba, verdad que tuvo un momento de indefinición de para dónde tiran los estudiantes, si se quedan residiendo en los pisos de los tradicionales de Ciudad Jardín, fundamentalmente, si se van juntos a Rabanales con la universidad, en fin. Ahora parece que poco a poco van definiendo este mapa. Sí, yo creo que incluso, si me apura, llegamos un poco tarde a lo que son otras ciudades universitarias donde este fenómeno de la residencia está muchísimo más extendido, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en Sevilla el crecimiento del número de residencias de estudiantes ha sido muy importante en los últimos años. Es más, incluso sigue habiendo déficit porque recordamos que es un servicio, sobre todo pensando en las familias que tienen hijos universitarios, que suele ser bastante costoso. No estamos hablando de un hospedaje que sea precisamente barato, sino que es muy costoso, ¿no? Entonces, a mí me parece que a mayor oferta haya, pues desde luego mejor. En este caso, pues bueno, se trata de una iniciativa que está en marcha o que se está manejando desde hace ya bastante tiempo, y ojalá pues se pueda al final resolver y se pueda construir, porque por desgracia en esta ciudad anuncios tenemos muchísimos, sobre todo en el plano urbanístico, que luego se quedan en lo que se quedan. Hay proyectos que mueren antes de ver ponerse la primera piedra. Hay muchas residencias en Córdoba, muchas estudiantes y mujeres, chicos y chicas, que acaban yendo o a pisos compartidos, como saben, o a residencias privadas, que me parece genial, y de hecho conozco algunas y unas calidades espectaculares. Pero en otras ocasiones, en fin, va un poco encontrando lo que salga. Como decía Juan, falta algo que sea más asequible, porque no todas las familias pueden asumir este coste. Es verdad que la Junta tiene y el Ministerio tiene becas cada vez mayores, con lo cual se suele aportar una cantidad importante del presupuesto, pero creo que parte de la universalidad de la universidad consiste en que nadie se quede fuera del proceso porque no pueda pagarse un alojamiento. Sí, yo creo que lo estamos viendo, y los que, en fin, tuvimos la suerte también de estudiar fuera de lo que es Córdoba, sabemos que los costes prácticamente se han disparado. O sea, el soportar, entre comillas la palabra soportar, una familia media, el gasto de un estudiante fuera de su hogar, pues prácticamente es ahora muchísimo más complicado que hace 30 años o hace 35 años, porque sobre todo vemos que la oferta que hay, todo se ha encarecido mucho y los servicios que hay son muy costosos, pese a esas ayudas
que es verdad que existen, pero que bueno, que también están muy ligados luego al éxito del propio alumnado. En fin, hay una serie de factores que obligan a las familias a hacer un desembolso importante y que la recompensa llega después, y no todas tienen esa capacidad, ¿no? Vamos con la recta final de este programa. Ayer presentó la Diputación, lo hizo en Proaxa, una guía para prevenir o para actuar en caso de que la sequía vaya a más, porque a pesar de que estemos lloviendo todo una semana, 10 días, incluyendo el anterior episodio y bueno, pues tenemos los pantanos en situación la que tenemos y no parece que esta lluvia vaya a salvarnos de un día para otro. En Proaxa ayer anunció una serie de actuaciones, entre ellas prohibir el llenado de piscinas, prohibir. La verdad que fue raro porque decía Esteban, presidente de Proaxa, que pedía que los alcaldes, mediante un bando, regularan la prohibición del llenado de piscinas. Yo creo más un bando habrá que firmar un decreto, supongo, porque los bandos suelen ser más informativos que ejecutivos. En cualquier caso, el Proaxa propone que no se llenen piscinas, propone que se deje de baldear, propone que se deje de regar determinadas zonas, incluso anuncia cortes de suministro. En la capital no, porque en Proaxa no lleva agua a la capital. Pero la situación parece que a pesar del agua sigue siendo grave. Sí, recordemos que en fin, en este caso la mayoría de la provincia depende de un embalse, sobre todo la parte sur de Córdoba, depende del embalse de Iznájar, que aunque es el más grande de Andalucía, y en su día se solucionaron todos los problemas de arterias que salían de allí para la distribución del agua a los municipios. En fin, su situación ahora mismo no es muy boyante, entonces tiene que llover mucho para que recuperemos un poco esa situación de normalidad en lo que es la gestión del agua. A mí me parece bien que en Proaxa lance este tipo de recomendaciones. Es verdad que como empresa pública, ni siquiera como la Diputación como tal, puede decretar determinadas medidas que afectan a lo que son la autonomía municipal, o en algunos casos depende o de la Confederación o de la propia Junta de Andalucía o del Gobierno central. Pero yo creo que todo este tipo de recomendaciones están bien, porque tienen al final, aunque no haya una obligación por parte de los usuarios o de los ciudadanos, sí es verdad que esos consejos siempre quedan ahí, ¿no? Y al menos se alerta de que la situación es complicada y que entre todos tenemos que sumar para que lo que es el ahorro de agua estemos concienciados de ello. Parece que se nos olvida siempre cuando venimos de épocas de bonanza, pero en tiempo, desde hace muchas décadas ya, estamos sufriendo periodos más o menos largos de sequía en esta provincia. Tú recordarás igual que yo, cuando incluso antes de que estuvieran estas infraestructuras que ahora tenemos, los cortes eran de hasta 12 y 14 horas en algunos municipios, sobre todo en municipios pequeños, y eso se ha acabado. Pero claro, para poder mantener ese nivel de prestación de los servicios, lógicamente tiene que haber la concienciación y solidaridad de toda la familia, de toda la ciudadanía, si no es imposible. Esta guía que ha elaborado, este manual que ha elaborado en Proaxa, prevé cortes de suministro desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, de lunes a jueves, de domingo a jueves, salvando el viernes y el sábado, para evitar despilfarro de agua. Como sabemos, son horas en las que habitualmente no se consume agua. ¿Por qué se corta el agua durante la noche y no durante el día? Porque durante la noche el agua, más que consumirse, se pierde. Se pierde porque las fugas que hay, las tuberías, las canalizaciones, hacen necesario que el agua fluya, porque no la necesita nadie, pero sí que se sigue perdiendo. Creo que este tipo de medidas, de promover cortes nocturnos, es un reconocimiento de que hay un problema serio en la red en general, ¿no? Porque, claro, la solución sería, en lugar de cortar el agua, arreglar la tubería, digo yo, porque el resto del año sí que se pierde, durante el día se sigue perdiendo agua. Sí, pero bueno, yo creo que los problemas de fuga, las empresas públicas que hay, las privadas que gestionan este servicio, además hoy es el Día Mundial del Agua, yo creo que se está actuando. Lo que pasa es que son actuaciones muchas veces complejas y complicadas el detectar siquiera dónde está esa fuga. Yo insisto, yo creo que el problema está primero en que ahora mismo tenemos la infraestructura para garantizar el suministro. Lo único que todo tiene que venir de las manos de concienciación, de esperar desde luego a que los pantanos se vayan recuperando y que la propia población vaya asumiendo que es necesario ahorrar agua, ¿no? Y luego yo lo de los cortes nocturnos, en fin, que históricamente se han hecho así, coincido contigo en que de tiempo inmemorial se cortaba el agua por la noche. No sé si con el cambio también de determinados hábitos por parte de los ciudadanos. Vemos, por ejemplo, que hay muchas familias
que por la noche tienen que, por una cuestión del coste de la energía precisamente, pues o se ponen lavadoras, determinadas industrias o la hostelería, por ejemplo, ponen lavavajillas durante la madrugada, donde el coste es más soportable. En fin, yo creo que hay una serie de acciones y de hábitos nuevos que hemos cogido o que hemos adquirido que no sé si con este tipo de medidas se podrían ponerse en marcha o no. Sí, y aparte hay costumbre, hay muchas familias que cuando le van a cortar el agua a las 11 de la noche, a las 10 llenan la bañera. Y luego por la mañana la vacía porque para qué la quieres, ¿no? No Claro, sé hasta qué punto. se hace un acopio de agua Claro. innecesario ante el temor. Eso Claro, sí es verdad, por si hace falta de noche, lleno la bañera y por la mañana cuando me levanto, como ya llego otra vez, pues levanto el tapón. Bueno, no hay tiempo para más. Anuncia el diario ABC que mañana viene el Tamaraceite, temor en la grada. Va a haber 11.000 chavales, serán casi todos chavales los que llenen el Arcángel, porque como saben es día festivo, día laborable, perdón, 12 de la mañana, Córdoba, Tamaraceite. Tamaraceite además es el peor equipo a domicilio de la categoría, es el último, el penúltimo creo. Es curioso, pero los 5 equipos canarios son los 5 últimos de la segunda RFEP. El último creo que es el Panadería Pulido. Luego están el Tamaraceite y el San Fernando, creo que es el otro. En fin, los 5 canarios, el Maspalomas y el Deportivo Atlético Las Palmas, todos estos son los 5 últimos. Y el que viene pues es el Tamaraceite, que es el penúltimo y el peor a domicilio. No ha acertado la Federación con este horario, evidentemente, y ahora hay que salvar un poquillo los papeles a base de llenar la grada de chiquillería. Sí, bueno, en este caso la Federación pues lo único que ha conseguido es que los chavales tengan un día extra de vacaciones prácticamente, porque mañana entre ir al campo y volver al partido a las 12 de la mañana, creo, pues, en fin, una jornada lectiva que se pierde, así que la chavalería estará contenta. En vez de Semana Blanca será Semana Verde y Blanca, en este caso los nenes irán al Arcángel. Bueno, si no quieren ir al campo, saben que nosotros les ofreceremos directo el partido Córdoba-Tamaraceite, mañana se lo recordaré, y que corresponde a un partido aplazado que hubo por un tema de coronavirus. Hasta aquí llegamos. Gracias, Juan, por tu visita de cada martes. Te espero el martes que viene. Aquí estaremos. Y gracias a ustedes también por estar ahí. Ahora, como siempre, les dejo la programación habitual. Les invito a que sigan profundizando información que hay mucha en los periódicos que no hay tiempo para pasar, y nos vemos mañana antes del partido. Hasta entonces, como siempre, gracias por seguirnos.